¿Cuántos hicieron la escuela primaria? ¿Los demás ni jardín nomás hicieron? ¿La primaria? ¿La primaria? ¿Bien? ¿Secundaria, aunque sea incompleta? Levante la mano, por favor. Aunque sea incompleta, la secundaria. ¿Bien? Entonces, ni que hablar, acá ahí tenemos unos cuantos profesionales y unos cuantos que están en la facultad. Tremendo, ¿eh? Lo que Dios está haciendo. Dice la ciencia, y tiene razón, ¿no? Son los que estudian y saben que hay una cosa que tenemos adentro, que es el ADN, que termina llevando la información genética, ¿no?, de una célula a la otra. Es como algo que contagia algo, para hablarlo así un poquito en criollo. Transmite las características de una célula vieja a una célula nueva. Vos escuchaste hablar del ADN, del análisis de ADN, ¿viste? Saben si alguien es hijo de alguien o nieto de alguien porque le sacan un pedazo de pelo, y no por el color del pelo, sino por el ADN que hay en ese cabello, o en la saliva, o en un pedazo de su cuerpo. Esa célula que pueden rescatar la comparan con la otra y pueden decir que un hijo mío es nieto de mi papá por una transmisión de esos ADNs. ¿Estás acá, no? No solo transmite rasgos físicos determinados, sino que transmite temperamento, transmite actitudes, acciones de vida, habilidades. Muy interesante, tenemos un amigo que él se crió, lo crió una madre sustituta, por llamarlo de alguna manera. En realidad sus hermanos y él no se criaron juntos, cada uno fueron criados por madres y padres distintos, y se encontró con los hermanos después de 30 años, y eran todos músicos. Tremendo. Y parecidos. Es por eso que también cuando vieron que somos chicos o jóvenes y a veces decimos, no se parece ni al padre ni a la madre. Pero viste, cuando pasás los 50 y pico, 60, vos decís, es el padre. Hace poco me sorprendió, siempre dijeron que hubiera traído la foto, pero después dije, bueno, vamos a dejarlo ahí para no asustar a la gente. Un sobrino, cuando nació, un sobrino al que le llevo 19 años, cuando nació era igualito, decían, es igualito a vos. Yo no sé cómo pueden entender que un pedacito de carne de 3,5 kilos se puede parecer a alguien que pesaba 50 y pico de kilos, ¿no? Y decía, es igualito a vos, que yo soy. El año pasado mi cuñada, la mamá, mandó una foto de él y mía, pegadas una al lado de la otra, los dos de la misma edad, los dos en los 20 años, él y yo, y casi no sabes quién es quién. Eso porque el ADN de mi mamá y de mi papá, que vino hacia mí, pasó por mi hermano y cayó a mi sobrino. ¡Wow! Es impresionante eso. Por eso hasta a veces salta, como vieron, no se parece el hijo, pero después nace el nieto o el bisnieto y dice, es igualita a la abuela. Y no cabe la menor duda de que el gen estuvo ahí. Después te encontrás con gente grande que tiene gestos y actitudes de sus padres. Padres que no ve hace 50 años a lo mejor. Fallecieron sus padres de chiquito y de grande. Tiene un gesto y lo mira y dice, es mi papá. Mi papá falleció en el año 91. Yo tenía 29 años. Hoy me encuentro con gestos de él. Y me encuentro hablando con mis hermanos, a veces personalmente o por Skype con mi hermano que está en España, y hacemos gestos y somos iguales. Y con mi hermano que está en España hace un montón de años que no nos vemos. Es increíble esto. Hay una ciencia, ¿no? La ingeniería genética, que es la que estudia todo esto.
se encarga de alguna manera de estudiar y también trabajan con el ADN, alteran de alguna manera el ADN. Por eso hoy conseguimos, no sé, granos de maíz con, mazorcas de maíz con 3 millones de granos más que antes. Y alteran las semillas y esas cosas para que haya más rinde en calidad, en cantidad. Consiguen que las vacas tengan más leche, que las gallinas pongan más huevos. Consiguen ovejas con más lana, perros con características de campeón, y manipulan esas cosas. Y uno puede ver también que esto que pasa en el mundo natural pasa en el mundo espiritual. Vos y yo tenemos un ADN. Vos y yo tenemos algo de Dios. Y también podemos, y de hecho mi ADN ha sido manipulado, mi ADN fue manipulado por Dios. Yo tenía el ADN de mis padres y de golpe ingresó el ADN de Cristo. Yo hoy soy cristiano, soy un hijo de Dios. Mi Padre, el que está en el cielo, es el que me da la identidad a través de Cristo. Puedo tener algunos rasgos de mis padres, pero lo que identifica mi vida y tu vida es la vida de Cristo. Él ha hecho cambios en nosotros. ¿Por qué? Porque Él puso una nueva naturaleza. Vos y yo tenemos una nueva naturaleza dentro nuestro, que es la naturaleza de Cristo, la que viene del cielo. Ya no es la naturaleza habitual de nuestros padres, con sus habilidades y con sus errores, con sus beneficios y sus cosas malas. Es lo que Dios pone en nosotros. Él cambia nuestra vida y nos da una identidad total y absolutamente distinta. Y a través de la sangre de Cristo, hoy puedo tener características que me alienta y me ayuda y me imprime el Espíritu Santo, características del Señor Jesucristo. Entonces un día te encontrás que no te enojas más con alguien como no se enojaba Jesús con algunas personas. ¿De dónde sacaste esas actitudes? Esas actitudes son las que pone el Espíritu Santo en vos y en mí. Y es maravilloso eso. ¿Por qué cambia mi vida y mi vida se asemeja más a la de Jesús cuando tengo comunión con Él? Porque no solamente ya tengo el ADN de Él, sino que vivo al lado de Él. Viste que tus hijos también tienen, más allá del ADN, tienen actitudes y reflejos tuyos, ¿no? Si hay en una familia, el matrimonio, son los dos gritones, viste que hay gente que habla más bajito y gente que habla más fuerte, ¿no? Si son los dos gritones, ¿qué van a hacer los hijos? Gritones, tienen una gran posibilidad de ser gritones. Si tienen un vocabulario que salen flores y rosas de sus labios, ¿qué van a decir? Va a ser una florería la casa. Ahora, si acá tienen flores, acá salen flores nomás. Bien, eso lo heredaste de tu padre, el apellido. ¿Vos también? Mirá qué suerte que te dio el apellido tu padre. Entonces, si salen, en vez de flores, escorpiones y serpientes y nidos de araña de la boca, bueno, zoológico ambulante saldrá de la boca de los que están alrededor. Esto es contagioso. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos algo por dentro, sino que tenemos algo que lo vamos adquiriendo por contagio. Dios quiere que tengamos el ADN de Jesús, de que andemos todo el tiempo con el ADN de Jesús, con la identidad de Cristo. Y eso solo lo podemos vivir cuando le entregamos nuestra vida a Jesús. Es lo que le sucedió a... se me hizo la laguna. A Nazarena. Ella se encontró con Cristo. Y si ella comienza a incorporarse a la familia de Dios, como vos estás incorporada a la familia de Dios, ¿cuál es la familia de Dios? Esta. Cuando vos te incorporás a la familia de Dios, Nazarena ya tiene ahora el ADN de Dios. ¿Por qué tiene el ADN de Dios? Porque independientemente de que ella haya hecho una oración para abrirle y entregarle su corazón a Jesús, ella le dio gloria y honra al que vive. Y eso es suficiente para tener vida eterna, porque reconoce que fue el Señor el que cambió su vida. Porque no depende de una oración, depende de la actitud de tu corazón.
obviamente que la oración por la confesión de los labios uno alcanza la vida eterna, pero por el señorío de Cristo es que cambia nuestra vida. Y eso es maravilloso. Y ella, si se incorpora a un hogar abierto y se incorpora a la familia espiritual, el contagio va a ser maravilloso y ella se va a transformar y va a ser tan genial como todos nosotros. Te sentiste bien por el piropo, ¿no? En el Antiguo Testamento hay en Segunda Crónicas, que seguramente ya lo buscaste en el capítulo 34, los capítulos anteriores se nos habla acerca de un rey. En realidad el capítulo que vamos a leer, parte del capítulo que vamos a leer, nos habla del rey Josías. El rey Josías no había tenido buenos padres, y menos un buen abuelo. Su abuelo se llamaba Manasés. El abuelo Manasés había empezado a ser rey a los 12 años. ¿Tenemos alguno de 12 años acá hoy? ¿Vos tenés 12 años? Vení, campeón. Vení, espérate. Bueno, este era rey de Israel. Había empezado a ser rey de Israel a esa edad. Vieron la autoridad, te imaginas la corona. Rey de Israel a esa edad. Y dice que a esa edad él decidió, me llama mucho la atención, él decidió hacer el mal. Reina durante más de 50 años, 55 años, y fue uno de los reyes más malos, peores que tuvo el pueblo de Israel. Hizo altares a los dioses de los países vecinos. Dice que adoraba a los demonios. Un rey del pueblo de Dios. Adoraba a los demonios, creía en la astrología, consultaba a adivinos y sacrificó a parte de sus hijos en pacto con el diablo. Ese era el abuelo de Josías. Y de su hijo Amnón, que tenía 22 años cuando subió al trono. ¿Hay alguno acá de 22 años? Bien, mira, una reina. Dice que reinó durante 2 años nada más. Y la historia del papá de Josías es muy concisa. Dice, y fue peor que su padre. Creo que no existían palabras para describir lo que era. Entonces la palabra dice, y fue peor que su padre. Ese era el ADN que tenía Josías. 2 generaciones corruptas delante de él, y Josías no conocía otra cosa. Si hubiera conocido a su padre, sabía que la maldad salía de su vida. Si hubiera visto a su abuelo, lo hubiera visto adorando a entidades demoníacas. No conoció a algunos de sus tíos, porque su abuelo los pasó por fuego entregándolos al diablo. Imagínate criarte en una familia así, pinturita, ¿no es cierto? Y cuando dirían, ¿y tu papá qué tal era? Y mi viejo, peor que el abuelo. Eso era lo que tenía Josías. Y vamos a leer en 2 Crónicas, capítulo 34, del 1 al 4, después leeremos el versículo 8 y después del 30 al 33, de acuerdo a lo que anotamos antes. Dice así la escritura del Señor. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono. ¿Tenemos alguno de 8 acá? 7, 8, 9. A ver. Ponete en pie, por favor, arriba de la silla. Arriba, ayúdenla a subirse. Bueno, ahí tenemos una reina de 8 años. Tenía esa edad. ¿Por qué hago esto? Para que nos demos cuenta. Los que no la vieron, dense vuelta y mírenla, por favor. Ahí está. A esa edad tenía la reina, el rey de Israel. Gracias. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reunió en Jerusalén 31 años. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No el padre, no el abuelo, su antepasado David. No se desvió de él, en el más mínimo detalle. En el año 8º de su reinado, o sea, tenía 16 años. En el año 8º de su reinado,
Siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Señor de su antepasado David, y en el año 12, ya tenía 20, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Acera, y los ídolos y las imágenes de metal fundido. En su presencia fueron destruidos los altares de los Baales y los altares sobre los que se quemaba incienso, y también fueron despedazadas las imágenes para el culto a Acera, y los ídolos y las imágenes de metal fundido fueron reducidos a polvo, el cual fue esparcido sobre las tumbas de los que habían ofrecido sacrificios. Versículo 8. En el año 18 de su reinado, o sea, los 26 años, después de haber purificado el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Azalías, y a Maseías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joá, hijo de Joacás, a que repararan el templo de su Dios. Versículo 30. Acompañado de todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes y de los levitas, y en fin, de la nación entera, desde el más grande hasta el más pequeño, el rey subió al templo del Señor, y en presencia de ellos leyó todo lo que dice el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Te cuento qué pasó. Ellos están arreglando el templo después de décadas de un templo destruido, porque había templos e imágenes solo a los otros dioses, y en el medio del templo descubren la palabra de Dios. Es como encontrar después de décadas, uy, mirá, un libro. Y uno que leía, había un escriba y un sacerdote dando vueltas por ahí, y dice, uy, creo que es la Biblia. No estaba la Biblia entera, ¿no? Pero estaba el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Creo que es la ley de Dios. Imagínate una nación entera, el pueblo de Dios, gobernada sin palabra. Tremendo. Entonces, como encontraron, es que sucede esto. Vuelvo a leer, vuelvo a leer el 30. Acompañado de todos los habitantes de Judá y Jerusalén, de los sacerdotes, de los levitas, en fin, de la nación entera, desde el más grande hasta el más pequeño, el rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que dice el libro del pacto que fue hallado en el templo de Dios. Después se puso de pie junto a la columna del rey y ante el Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, sus preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en ese libro. Después hizo que todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín confirmaran el pacto, y así los habitantes de Jerusalén actuaron según el pacto del Dios de sus antepasados. Josías suprimió todas las costumbres detestables que había en todo el territorio de los israelitas, e hizo que todos los que se hallaban en Israel adoraran al Señor su Dios. Y mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados. Qué tremendo que es esto. Josías tenía un ADN maldito, pero Josías eligió ser distinto. No con el ADN de su padre ni el ADN de su abuelo, sino el ADN de su tatarabuelo, que había sido el rey David. Porque vos y yo, al igual que Josías, podemos elegir el tipo de ADN espiritual que tenemos. Vos y yo damos y tomamos opciones y decisiones en nuestra vida espiritual. A los 8 años el rey Josías, a diferencia de su padre y de su abuelo y de otros más, empezó a buscar de Dios. 8 años tenía y empezó a buscar de Dios. Y hoy a veces algunos pueden dudar, no sé si el chico de 8 años puede orar, no sé si entenderá las cosas de Dios. Un niño de 8 años buscaba desesperadamente a Dios. Eso es mover del espíritu en la vida de una persona. 4 años después, a los 12 años, él decide quitar las estructuras y las esculturas de idolatría. ¿Por qué? Porque Dios, obviamente, en su corazón lo empieza a buscar y le dice, esto yo lo aborrezco. Quiero recordarte que no tenía Biblia para consultar. Que Dios ministraba el corazón de este niño y le modificó lo aprendido durante años y años de su corta vida. Modificó lo que su padre y su abuelo había dicho. Como Dios modifica en nuestros corazones aquellas cosas que hemos aprendido mal de los que están a nuestro alrededor.
Él llega a los 26 años, se compromete con Dios, rasga sus vestiduras, se arrepiente del pecado de sus antepasados y tiene un tremendo encuentro con Dios, y toda la nación de Israel va y corre a los pies del Señor. Qué maravillosa que es la historia de Josías. Es tremenda. Antes se decía en Israel que por los pecados de los padres iban a sufrir los hijos. Y ahí en Ezequiel capítulo 18, versículos 2 y 3, haciendo una referencia a un refrán que había aquel entonces, decía: bueno, ustedes escucharon que oportunamente los padres comían las uvas agrias y a los chicos le agarraba dolor de dientes. ¿Viste como cuando comes eso que te hace una cosa así? Bueno, había ese refrán, como que lo que le pasaba a los padres repercutía en los hijos. Y se para el profeta Ezequiel de parte de Dios, dice: no será más así en mi pueblo, cada uno pagará por su propio pecado. Y es así, esa es la realidad. No podemos echarle la culpa a nuestros padres y a nuestros ancestros de las cosas que hicieron. Somos nosotros responsables de cada uno de nuestros errores. Dios promete que si los padres hacen algo, los hijos no reciben las consecuencias espirituales de eso. Eso es una ley divina. ¿Por qué? Porque cuando vos y yo nos encontramos con Jesucristo, Jesucristo corta toda maldición en su propio nombre y por su propia autoridad y por su propio poder. Porque Él cortó el sendero de la maldición que venía hacia nosotros, Él la cortó en la cruz del Calvario, dando su vida por cada uno de nosotros. Se hizo por nosotros maldición para que nosotros recibiéramos bendición y vida eterna. Vos y yo tenemos el ADN de Cristo. Eso es tremendo. Y Dios quiere que andemos con ese ADN. Y Dios también quiere y nos alienta que en este tiempo podamos alimentar lo que hemos recibido de parte de Dios. Vos y yo podemos alimentar lo recibido de Dios. Te quiero compartir que lo primero que podemos hacer para alimentar lo recibido de Dios es que podemos elegir el bien y desechar el mal. Vos sabés qué es lo que está bien y vos sabés qué es lo que está mal. Tuve padres prácticamente ejemplares. Mi papá era un hombre laburador como él solo. No lo recuerdo en algún momento de su vida haciendo otra cosa que no fuera a trabajar. Era un hombre de su casa. Jamás dejó de volver a casa por quedarse con sus amigos o salir, viste que, no sé, te quedas tomando un café, te vas a tomar una cerveza, te vas a algo. Él salía de su trabajo y venía automáticamente a casa. Era un padre amoroso. Aprendí a ser gentil, caballero y buen hombre con mi esposa por el trato que mi papá tenía con mi mamá. Era un buen administrador, cedía un montón de cosas en casa, jamás lo escuché levantar la voz, nunca me levantó la mano, ni la levantó ni la bajó, porque hay gente que la levanta y la baja, la levanta y la baja. Nunca me golpeó, una sola vez vi que lo sacudió a mi hermano mayor y me sentí un poco orgulloso, porque mi hermano mayor siempre fue el bueno y yo era más el rebeldón, pero mi viejo lo sacudió una vez a mi hermano mayor. Era un hombre excepcional, mi papá. Un hombre bueno, un hombre generoso, un hombre honesto. Tenía otras cosas, como todos tenemos. Mi papá era un tipo genial. Pero cuando uno crece y mira para atrás, descubre que hay cosas que no estaban bien. Mis hermanos y yo tomamos buenas decisiones. Mis hermanos y yo tenemos un montón de características de mi padre, por elección. Y mis hermanos y yo hemos peleado e intentado descartar constantemente las actitudes negativas que a veces tenía mi papá. Es una elección. Vos y yo elegimos lo bueno o lo malo. Tomar lo bueno o desechar lo malo. Mirá lo que es lo genético, ¿no? Hace unos años atrás, 3, 4 años atrás, encuentro un cuaderno. ¿Se acuerdan los cuadernos Gloria con una bandera? Tenían ¿no? Un cuaderno rojito. Así, como este, pero tenía una bandera, ¿no? Una bandera argentina me parece que tenía adelante. Era más rojito, tengo esa idea. Y era un cuaderno, este es de 48 me parece, esos cuadernitos finitos de 24 hojas o una cosa así. Y lo miro, ahora te lo devuelvo. Lo miro y miro la letra de papá. Papá tenía una letra muy característica.
Entonces, digo, uy, algo, herencia de mi papá. Digo, voy a ver qué es lo que tiene eso. Vaya uno a saber entre las cosas, cuando ellos fallecieron y vaciamos la casa, los papeles los trajimos y, como siempre, papeles se amontonan y un día uno se encuentra con esos papeles. Abro así y miro atrás, ¿no? Y era la historia de la construcción de la casa. Entonces él pone, fecha tal, empieza a hacer los cimientos. Fecha tal, compré, no sé cuánto hierro del 8, no sé cuántas tiras de hierro de no sé cuánto, tanto de piedra, tanto de cal, tanto, sale tanto. Sábado tal usé medio metro de arena. Sábado tal usé... Él no me lo enseñó nunca eso. Y eso es lo que... Así funciona mi cerebro. Sigo pasando las hojas, ¿viste? Sigo pasando las hojas y en un momento dice, la tía Pilar, que era la otra tía que vivía de terreno baldío de por medio, me prestó 3 chapas del gallinero. Y después pone, fecha tal, devolví la primer chapa. Fecha tal y tal, compro 2 chapas para devolver a la tía Pilar. Tremendo. Eso a mí no me lo enseñó, yo no lo vi. Y los que me conocen saben que eso funciona así. O sea, no te debo libro, no te debo, creo que no te debo nada, no tengo nada tuyo. Es tremendo lo que nosotros heredamos de nuestros mayores. Mi mamá era una administradora genial, sin haber terminado primer grado, no la primaria, sin haber terminado primer grado, era una administradora tremenda. Papá llegaba a casa, papá no tenía ni idea, él sabía lo que cobraba y llegaba a casa y mamá transformaba eso en chicle. Y se estiraba, 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 y se estiraba. Él no tenía la más mínima idea. Yo recuerdo a papá pidiéndole la plata para el boleto, para las monedas para el colectivo. Funcionaba de esa manera. Mamá era una administradora espectacular. A mí no me enseñó nada, porque mamá apenas sabía escribir. Y nunca la vi enseñándome una cuenta. Y sin embargo, eso salió naturalmente en mí. Es genial. Lo voy a recordar porque en alguna vez lo comenté jocosamente para hacer una ilustración de otra cosa. Mamá fue una mujer tremendamente golpeadora. Tremendamente golpeadora. Yo aprendí que eso no hay que hacerlo. Que un chirlo, como siempre, está bien, pero una cosa es un chirlo y otra cosa es volcar, no sé, lo que haya adentro, en golpe. La otra persona sufra sangre o esté hecha pomada. Descubrí dentro de mi ADN que mi naturaleza estaba reventar a mis hijos. No sé si te agarró alguna vez ¿sí? Pero descubrí que porque sufrí aquello, no lo debía hacer. Creo que una vez te pegué una cachetaza, una vez, ¿no? Te la merecías, me dice, gracias. Una vez le pegué un cachetazo. Sí, me vino toda la imagen ahora. Para mí fue tremendo. Como decía, bueno, si lo voy a decir. Mi mamá decía, es preferible que te duela a vos y llores vos y no que llore yo. Y ese día cuando le pegué el cachetazo a Nicolás, me dolió más a mí que a vos. Y aprendí, deseché eso. Mi mamá era una mujer genial, sencilla, y que había sido criada y abusada desde pequeña, y su padre hasta la llegaba a atar para golpearla y tantas cosas. Que va a ser una mujer sin estudio, que va a ser una mujer que recibió ese ADN y no alcanzó a cambiar eso. ¿Sí? Yo no tengo excusa. El Espíritu de Dios habita en mí. La sangre de Cristo me ha cambiado. Soy hijo de mi Padre que está en el cielo. Recibo la herencia de mis padres en la tierra, pero recibo el poder de Dios para superar todo aquello que Él me dice que está mal. Es lo que hizo Josías. No lee la palabra, no tiene que le enseñe,
Dios enseña su corazón. ¿Cuánta más bendición tenemos nosotros? Hoy vos estás acá y estás recibiendo instrucción. Vas a la escuela bíblica, tenés instrucción. Vas al colegio, tenés instrucción. Tus padres a lo mejor han sido cristianos, tenés instrucción. Escuchás cosas distintas, hay instrucción. Es una bendición. Vos y yo tenemos la capacidad de elegir lo bueno y desechar lo malo. Qué importante que es modificar nuestro interior. Hay gente que vive para modificarse el exterior. Gente que se hace la nariz, los párpados, bueno, tanta operación que anda dando vuelta por ahí. El pelo, un color, otro color, más claro, más oscuro, y está bien, porque tiene que ver con la belleza exterior y está bien, mientras eso no te ocupe todo el tiempo, está bien, está bárbaro, está bien. Pero cuánto más importante es ocuparnos de aquellas cosas que tienen que darnos belleza en el interior. Jesús es el que da belleza a nuestro interior. David oraba y le decía al Señor, Señor, límpiame cada día más y más. Él quería ser mejor persona. Cuando vos y yo modificamos el ADN traído, las cosas malas traídas de nuestros padres, y adquirimos y tomamos las cosas buenas y recibimos lo que Dios tiene para nosotros, nuestros hijos son mejores que nosotros. Nuestros hijos son mejores que nosotros. Mis hijos son mejores que nosotros. Y los hijos de nuestros hijos, si ellos siguen en esto, y lo van a ser mejores que nosotros. Y mis bisnietos van a ser mejores que él como abuelo, que ella como abuela. Van a ser geniales mis bisnietos. ¿Por qué? Porque ellos van a elegir para bien y van a empezar a desechar todo lo malo que nosotros les pudimos haber pasado. ¡Qué bendición! Pueden elegir para bien. La ingeniería genética desarrolla las cosas por medio de experimentos. Con Dios no hay experimentos, con Dios el cambio es real. Y cuando tenemos una lucha con algo, vos le pedís fortaleza al Señor y Él te ayuda a vencer ese pecado. Él te ayuda a vencer esa mala costumbre. Él te ayuda, ¿por qué? Porque quiere la santificación y la santidad de tu vida. El precio de la santidad de tu vida y de mi vida ha sido pagado por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Quiero decirte algo, no tengo más excusas, puedo cambiar todo lo que quiero en mi vida en el poder del Espíritu Santo. ¿Puedes? ¿Lo vas a hacer? Segundo que te quiero compartir, podemos alimentar lo recibido de Dios imitando los buenos ejemplos. ¿Cuántos buenos ejemplos que hay? Yo creo que es una mentira eso que dice, bueno, ahora no hay buenos ejemplos. Mentira, es una mentira del diablo. Es una excusa del que no quiere mirar a los buenos ejemplos. Pensá en 5 personas ejemplares que conozcas. Ya te vinieron a la cabeza, ¿no? Personas de las cuales podés tomar características buenas. Ya te vinieron a la cabeza. Y sin embargo, muchas veces, y más en la juventud, en la adolescencia, en la adultez también, admiramos a deportistas, admiramos a artistas, admiramos a músicos, admiramos a cantantes, admiramos a pastores, admiramos a políticos, admiramos a predicadores. ¿Cómo me gustaría tocar así? ¿Cómo me gustaría predicar de esa manera? ¿Cómo me gustaría llegar a esta estructura de poder y ser, no sé, ministro de Economía, ser ministro de Desarrollo Social, ser ministra de la Nación para algo, ser diputada? Y está todo bien. El tema es que debemos admirar a las personas, no por el cargo que tienen, no por las cosas que hacen, sino por lo que tienen en su interior. Imitar, valorar y ver que hay hombres y mujeres de fe. Nuestra iglesia tiene hombres y mujeres de fe. Mirá y posá los ojos en ellos. Nuestra iglesia tiene hombres y mujeres de oración. Nuestra iglesia tiene hombres y mujeres sabios. Nuestra iglesia tiene hombres y mujeres valientes. Nuestra iglesia está llena de personas hipervaliosas y con valores del reino, con valores de Dios, con cosas del Espíritu Santo. Vos mirás alrededor y hoy no sabés con quién quedarte. Podés poner tus ojos en las personas e imitar lo que ellos hacen. Me encanta Pablo, cómo se puede parar delante de una ciudad, escribir una carta y decirle, ¿saben qué? Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo.
¡Qué bárbaro! Nosotros como papás deberíamos poder, como padres, pararnos delante de nuestros hijos y decir, vos sabés que esto en mí no funciona muy bien, en la pelea y qué sé yo, pero esto, vos tenés que hacer esto como yo. Ser buenos ejemplos. Me encantó, el otro día estábamos teniendo una charla con Nicolás y en algún momento le dije algo así como, ¿y eso dónde lo sacaste? Eso me lo enseñaste vos, me dice. Y descubrí que sí, que se lo había enseñado yo. ¿Con qué? Yo nunca lo senté a decirle que esto es así, así, así. Pero con mis actitudes, con mi forma de ser, él adquirió algo que creo que es muy provechoso para su vida, porque nos vio hacerlo. Eso es imitar los buenos ejemplos. Hay un montón de ejemplos maravillosos en nuestra nación. Hay un montón de personas espirituales. Hay un montón de personas de las cuales podés aprender perseverancia. Tenés que poner tus ojos en ellos, tenemos que poner nuestros ojos en ellos y aprender de ellos y decirle, decime cómo hiciste. Ir con sencillez y decir, mirá, yo veo esto en vos, realmente que lo admiro, ¿no podés orar por mí? Tenés falencias si no tenés una vida de oración. Conocés en la iglesia que hay gente que ora. Que ora. Vos sabés que ora. No que ora. Señor, gracias por estos alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Que ora. Vos sabés, ¿no? Entonces te acercás a esa persona y le decís, ¿cómo haces? Y yo creo que él te va a decir, bueno, hablo, oro. Bueno, que te diga eso y hacelo y decir, ¿podés orar por mí? Es un hombre o una mujer sabia y decirle, enséñame sabiduría, decime qué tengo que hacer en este o en este caso. Y le decís, ¿podés orar por mí? Y Dios, que es tan bueno y es tan rico en misericordia, te dará todo lo que necesites para vivir una vida abundante. Él no reserva las cosas para la gente genial. Él tiene las cosas para sus hijos. Lo que nosotros tenemos, con los primeros que lo queremos compartir, es con nuestros hijos. Vos no venís a casa y abrís la heladera y te agarrás lo que sea. Bueno, algunos sí lo hacen. Pero ustedes son nuestros hijos y ustedes llegan, abren y toman. ¿Y qué toman? Lo mejor. Ellos no me preguntan si eso está reservado para mí o para otro. Ellos lo toman. ¿Por qué? Porque está ahí. Y de lo que hay, ¿qué hago? Lo tomo, es para mí. ¿Por qué? Porque es de la familia, porque es de mis padres. Y si es de mis padres, es mío. Me suena el hijo y el cabrito, ¿no? Viene Jesús cuenta una historia en Lucas capítulo 15. Se va un hijo, le pide la parte de la herencia al papá, se va, la malgasta y cuando vuelve el papá se pone contento. Vamos a sacar el cordero del freezer. Y vamos a hacerlo. Y viene el otro, viste, que venía de laburar todo el tiempo, viste, y le protesta. Dice, ¿qué hay tanta fiesta? Es que vino tu hermano, estaba muerto y ahora vive, es una bendición. Vamos a hacer fiesta. Y el otro le dice, a mí ni siquiera una pata de pollo. Y el padre lo mira y le dice, hijo, esto es palabra de Dios para tu vida en esta mañana, ¿eh? Todo lo que tengo es tuyo. ¿Escuchaste? Esto es palabra de Dios para vos en esta mañana. Hijo, todo lo que tengo es tuyo. ¿Querés sabiduría? Es tuya. ¿Querés pureza? Es tuya. ¿Querés santidad? Es tuya. ¿Querés capacidad de administración? Es tuya. Todo lo que tengo es tuyo. ¿Querés aprender? Es tuyo. ¿Querés del Espíritu? Es tuyo. ¿Querés de mi vida? Es tuya. ¿Querés sacrificio? Es tuyo.
¿Querés? Es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo, dice tu papá en esta mañana. Miremos a los grandes hombres y mujeres, los apóstoles, los evangelistas, maestros, hombres y mujeres de Dios que hay alrededor, tremendas personas, jóvenes y adolescentes en nuestro alrededor, que hoy nos pueden dar ejemplo de un montón de cosas. Hermanos mayores, miremos a algunos jóvenes y a algunos adolescentes que están viviendo cosas magníficas de parte de Dios y están viviendo una vida sabia y santa. Algún mayor que me diga así con la cabeza, aunque sea. Pues si lo hubiéramos dicho al revés, hubieran dicho amén los más jóvenes. Miremos la iglesia primitiva que predicaba la palabra, andaba en el poder del Señor. Imitemos el ejemplo de ellos, que estaban abiertos a cada manifestación del Espíritu de Dios, sin prejuicios y con libertad. Todo lo que vivía la iglesia original, cuando vino el Espíritu Santo, todo era nuevo, todo, no conocían ni la palabra iglesia. Todo lo que vivían era nuevo, no se planteaban nada, era de Dios, cosas locas sucedían. Y pasaban, y ellos lo disfrutaban, y era de Dios. Y el reino se extendía, y la salvación alcanzaba a la gente. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva era sencilla, compartían las cosas, vivían las cosas con sencillez, compartían la cena del Señor, andaban en la doctrina de los apóstoles, compartían la cena del Señor, compartían sus propiedades, y oraban, y perseveraban, era todo lo que hacía, tener una vida tan sencilla. Miremos allá y disfrutémoslo. Hacían viajes misioneros, disfrutaban del dar, enfrentaban la corrupción y la mentira de la sociedad, impactaban la sociedad. Jerusalén fue modificada por la actitud de la iglesia. Samaria es modificada por la actitud de la iglesia. Antioquía cambia por la actitud de la iglesia. Éfeso cambia por la actitud de la iglesia. Corinto cambia por la actitud de la iglesia. Tesalónica cambia por la actitud de la iglesia. Todo el mundo conocido es lleno del poder del Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia multiplicó el ADN de Cristo e imitaba a los demás. Hoy podemos hacer lo mismo. Llegaron a todos lados en burro, en camello y en barco. Hoy nosotros tenemos aviones, internet, WhatsApp, celular, tenemos tantas y tantas cosas. ¿Cómo no llegar a todas las personas? Imitemos a aquellos que son dignos de imitar. Ellos que imitaron a Cristo. Y lo tercero que te quiero compartir para poder alimentar lo que hemos recibido de parte de Dios es que tenemos que ejercitar lo aprendido. Solo, mira, vos ves cosas, yo veo cosas, veo algo y digo, esto está bien hecho. Bien, lo comprendo, lo meto en mi mente. Escucho algo, escucho una palabra, leo algo en la Escritura, alguien dice algo, alguien trae una enseñanza, leo un libro y digo, esto es una genialidad, esto es de Dios. Bien, tengo la información, vi algo, escuché algo, escucho una palabra, me impacta, como te puede pasar a vos en tu casa, en el devocional, en la célula, en el hogar abierto, en la reunión de jóvenes, en la reunión de adolescentes, en la reunión de niños, en la reunión general acá, donde sea. Incorporamos la información. Ahora, no lo puedo incorporar esa información a mi vida cotidiana si yo no lo hago, si no lo pongo en práctica. Si no es conocimiento nada más que tengo en mi vida. Todo lo que hemos aprendido lo aprendemos nada más que cuando lo ponemos en práctica, lo incorporamos, cuando no solamente lo vemos en los demás, cuando sé lo que es bueno y lo que es malo, cuando digo, este es un buen ejemplo, tengo que ejercitar lo que he aprendido, lo tengo que hacer, lo tengo que repetir. Tengo que decir, tengo que pagar el precio de decir, acá las cosas van a ser distintas. No solamente tengo que ver, tengo que imitar, tengo que ser un imitador tremendo y ejercitar eso. La semana pasada el Señor nos dio una palabra acerca de los valientes, ¿se acuerdan? Los valientes de Dios. ¿Cómo me bendijo esa palabra? ¿Cómo me bendijo esa palabra? ¿Cómo me desafió esa palabra? ¿Cuánta vuelta hemos tenido de esa palabra? Dios obró a través de esa palabra. Y personas tomaron decisiones que cambiaron sus vidas y los incorporaron al aprendizaje porque recibieron la palabra, pero lo hicieron. Hablando de los valientes de David, yo no les conté toda la historia de los valientes de David. Hablamos de 3 valientes de David y de lo que Dios había hecho en la vida de esas personas y cómo eso nos desafiaba a nosotros. Pero esos valientes de David, 3 de los tantos que había, unos 30 y pico nombrados, pero ¿sabés de dónde salieron esos?
David era un hombre perseguido por el rey, era el rey y su suegro Saúl, y se mete en una cueva allá en el barrio de Adulán, y van los perseguidos, los endeudados, los amargados, los resentidos, y se meten con él en la cueva. Más de 400 personas se meten con él en la cueva. ¿Vos te imaginás juntarte con 400 resentidos? Con 400 endeudados, con 400 dolidos, con 400 que tenés que andar cuidándote los bolsillos, con 400 ladrones, estafadores, afligidos, amargados. Pero David no se hizo como ellos. Ellos se hicieron como David. ¿Por qué? Porque vieron que ese hombre perseguido, en vez de estar afligido, cantaba. En vez de estar amargado, escribía salmos. En vez de maldecir a su suegro y al rey que lo perseguía, lo bendecía. Y oraba por él e intercedía por él. Y nunca levantó la mano. Y cuando pudo haber destruido la vida de su suegro y rey de Israel, no hizo absolutamente nada. Ellos aprendieron a hacer lo que vieron hacer a su líder, al que iba a ser después el rey, y ellos pasaron de ser los amargados, los endeudados, los enlutados, los tipos con bronca, los resentidos, los que nadie se bancaba y ellos no bancaban la sociedad, pasaron a ser los valientes. ¿Por qué? Porque imitaron, porque hicieron, porque se dejaron moldear, por eso, porque pusieron en práctica lo que escucharon. Mientras estaba preparando esta palabra y estaba pensando en lo del domingo pasado y en esto, de golpe me vino a la imagen esto: los hijos de los valientes de David. Y yo digo, ahí está. Ya no eran los hijos de los endeudados. Los hijos de los valientes de David no entraron en deuda. Los hijos de los valientes de David no entraron en amargura. Los hijos de los valientes de David no entraron en resentimiento. Los hijos de los valientes de David no tenían que ir a esconderse a la cueva de Adulán. ¿Por qué? Porque sus padres cambiaron su ADN. Y el ADN que le transmitieron a sus hijos fue el ADN de alguien que tenía el corazón de acuerdo al corazón de Dios. Este era el rey David. Es tremendo eso. Y los hijos de los valientes de David recibieron mejores cosas, fueron más valientes, fueron incorporando mejores cosas, y eso es una bendición. Eso es lo que vos y yo podemos vivir como cristianos, como hijos de Dios, lo que debemos vivir como cristianos e hijos de Dios, transmitirles a los demás cosas maravillosas de parte de Dios. De acá para atrás no vamos nunca más, de aquí para allá nosotros, los hijos de nuestros hijos y todas nuestras generaciones hasta que el Señor venga, todas servirán y amarán al Señor de lo más profundo de su corazón. No puedo declarar otra cosa sobre mis hijos y mis nietos. Veo a mis bisnietos sirviendo al Rey. Veo a todos en la casa del Señor, predicando el Evangelio del Señor, en sus casas, en sus trabajos, en la facultad, porque todos serán profesionales. Y todos serán más valientes que yo. Y todos tendrán más fe que yo. Y todos serán hombres de oración, más y mejores que yo. ¿Por qué? Porque ellos nos superarán, porque ellos ya conocen otra cosa, porque lo que venía viejo de atrás, yo lo corté y Marcela lo cortó, cortamos con un montón de cosas y lo que transmitimos es mejor que todo lo mejor que nos transmitieron nuestros padres. Y se encontrarán con Cristo. Y vivirán la vida del Espíritu, y su vida será una vida maravillosa. Decime si no vale la pena ejercitarnos en lo bueno, imitar a los demás, mirar los buenos ejemplos y decir, yo voy a seguir este camino. Pablo constantemente en el Nuevo Testamento dice, despójense de las cosas viejas pasaron, son todas nuevas. Hay una nueva naturaleza, ya no hay una naturaleza de pecado, hay una nueva naturaleza de acuerdo a Cristo. Vos sos un hombre con la mente de Cristo, vos sos una mujer con la mente de Cristo, Dios te ha dado un corazón distinto, ya no sos el que eras, ya no luchás con aquellas cosas, o si las luchás, las vencés en el nombre del Señor Jesucristo, y eso es una bendición para tu vida. Y tus hijos serán geniales, y tus nietos te admirarán y te recordarán como un hombre o una mujer de fe, pero ellos podrán decir, yo soy mejor que mis antepasados.
Y es una bendición porque es una realidad, pero para eso vos y yo tenemos que dar pasos hoy. A los cristianos en la antigüedad se los llamaba cristianos porque eran parecidos a Cristo. Cristianos se le decían cristitos, ahí van los cristitos. Ahí van los cristitos. Vos imaginate que vayas por la calle y digan, mirá, ahí va Jesucita, mirá, ahí va Jesucito. ¿Y por qué te ponen de apodo Jesucito o Jesucita? Porque te pareces a aquel que es tu maestro. Por tus venas corre la sangre de Cristo hoy. Tu mente está inundada por el poder del Espíritu Santo, por el pensamiento de Dios. Las ideas de Dios las trae el Espíritu a tu vida y vos tenés pensamientos distintos. Eso es de Dios. Dios ha puesto cosa nueva en nosotros. Dios nos ha dado una nueva paternidad. No rechazamos la paternidad natural de la carne y de la sangre que nos han dado nuestros padres. Honro a mis padres. Me gustaría, no sé, compartir unos mates con ellos. No estoy haciendo invocación de nada raro, ¿se entiende, no? Pero qué bendición tener una nueva identidad en Cristo Jesús. Qué bendición poder tener pensamientos que vienen del cielo. Qué bendición poder pensar como Jesús. Qué bendición poder tener la capacidad de perdonar a otros como Cristo. Qué bendición de poder amar a las personas como Cristo me amó a mí. Qué bendición poder tratar a mi esposa como Cristo la trata a ella. Qué bendición poder tratar de impartirle a mis hijos lo que mi Padre me dio. Qué bendición. Dios quiere que vivamos el ADN de Cristo. No sos el tarado que te dijeron cuando eras chico. No sos la fracasada que te dijeron cuando eras chica. No sos el inútil ni la inútil. Sos una hija y un hijo de Dios. Esto se alimenta. Esto se sostiene. Y yo te invito en esta mañana que tomes la decisión de parecerte más a papá. De ser clones de Cristo. De que hagas una decisión en tu corazón en esta mañana. Es decir, no vuelvo atrás. Tomo todo lo que me has dado, Señor. Incorporo todo lo recibido de mis padres y de mis abuelos. Lo que tiene que ver con los valores de Dios. Pero dejo atrás todo lo demás. Ya no hay excusa para mí. Eso de que mi viejo o mi vieja era así. Y el poder del Espíritu. Yo bendigo tu decisión en esta mañana. Oro como pastor de esta iglesia para que toda tu decisión sea poderosa. Oro en esta mañana para que tu vida sea transformada en el nombre de Jesús. Y te invito a que tomes una decisión profunda de tu corazón y que des un paso en tu corazón y digas, no vuelvo atrás. Voy a ser imitador de Cristo. Él me ha dado una nueva naturaleza.